manera les pedimos el favor de poner en modo silencio sus teléfonos celulares con la interrupción que se traen acá. Muchísimas gracias. Estimadas comunidades académicas de la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia, de la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas (YALU), la red de colegios del Distrito Lasallista de Bogotá, representantes de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, Hermanos de La Salle, a los invitados de las universidades de la ciudad de Bogotá y del país, a los miembros de redes y grupos de investigación a nivel nacional e internacional, a la comunidad universitaria del campus Utopía en la sede local, a los representantes de la comunidad musulmana que nos acompañan el día de hoy. De igual manera le damos la bienvenida al pastor Ludwig Morales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, al líder espiritual Ekakanta Das de la comunidad Krishna West, al imán Julián Arturo Zapata Feliciano del Centro Cultural Islámico, y a los estudiantes, profesores y personal administrativo de la universidad. La rectoría de la universidad, la Escuela de Humanidades y Estudios Sociales, el Departamento de Formación Lasallista y el Grupo de Investigación Intersubjetividad en la Educación Superior les damos la bienvenida a la tercera sesión de la Cátedra Institucional Lasallista 2023, Diálogos y Perspectivas Éticas, los pluralismos religiosos. En su edición 2023, la Cátedra Institucional Lasallista pretende ser un espacio propicio para reflexionar desde las perspectivas éticas sobre los pluralismos religiosos. Para ello, el evento académico ha dispuesto de varias sesiones. Hemos tenido durante la semana la presentación de muestra cinematográfica, 2 documentales, Latin América y Baraka. De igual manera tuvimos la conferencia central del doctor Andrés Felipe Arbeláez, y Política Pública en Libertad Religiosa, subdirector de Asuntos Religiosos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y el día de hoy tenemos nuestro panel de expertos de líderes religiosos en torno a los contextos del pluralismo religioso en Colombia. Estas sesiones están articuladas al proyecto educativo de la Universidad de La Salle, a los contenidos temáticos que lideran y orienta el Departamento de Formación Lasallista y la Escuela de Humanidades de Estudios Sociales, y a los procesos investigativos, particularmente aquellos que lideran y adelantan el Grupo de Investigación Intersubjetividad y la Educación Superior. Saludamos a los miembros del Consejo de Coordinación que se encuentran conectados a través de nuestras redes, el hermano Viking, el hermano Cristian, el hermano Carlos, la doctora Leonor, la doctora Adriana y la doctora Sara. Agradecemos de igual manera la presencia y apoyo en el desarrollo de este evento al hermano William, decano de la escuela, al hermano Edison, director del departamento. De igual manera damos la bienvenida a decanos, directores del programa, al personal administrativo y académico de las diferentes unidades de la universidad. Nuevamente extendemos un saludo muy especial a los estudiantes, profesores de la universidad, quienes se encuentran presentes aquí en el Auditorio Cincuentenario o a través de las redes sociales institucionales, fundamentalmente en Facebook Live, donde estamos realizando en estos momentos la transmisión en vivo del evento académico organizado por la Escuela de Humanidades y Estudios Sociales y el Departamento de Formación Lasallista. Quienes deseen obtener certificado de asistencia a esta segunda sesión de la Cátedra Lasallista, les pedimos el favor que registren sus datos a través del siguiente código QR. El estudio del campo religioso en América Latina se caracteriza por tener 4 grandes tendencias académicas e investigativas: la
historiográfica, la de los procesos de secularización y possecularización, la de las dinámicas interreligiosas y la de las expresiones religiosas no institucionalizadas. En lo referente a las indagaciones sobre las dinámicas interreligiosas, la problemática de la pluralidad y el pluralismo religioso adquiere gran relevancia. Existen posturas que caracterizan la pluralidad a partir del creciente número de grupos, activistas, procesos, comunidades, templos, es decir, como la diversidad y variedad de expresiones religiosas. Por otra parte, el pluralismo es el concepto que nos permite concebir un movimiento, si se quiere, un proyecto, que apunta a la posibilidad del diálogo interreligioso y que también se direcciona a la construcción de unas reglas de juego que incluyan a múltiples voces, agentes sociales e instituciones del sector religioso en las diferentes relaciones que ellos establecen en el espacio social, específicamente en la esfera pública. A continuación se dirigirá a ustedes el hermano Edison Piquitiva, director del Departamento de Formación Lasallista, quien liderará el panel Contextos del Pluralismo Religioso en Colombia. Sean ustedes bienvenidos y gracias por su participación. Buenos días. Para el Departamento de Formación Lasallista y para la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle, es un enorme placer poder organizar esta actividad el día de hoy con nuestros invitados, quienes han tenido la gentileza de dedicarnos un tiempo para poder dialogar en torno a la fe religiosa, que es una característica propia de la humanidad desde siempre. No importa hacia qué época usted mire y qué tanto pueda hundir su investigación en la historia, va a descubrir que siempre ha existido la religión como parte de la cultura, esto es, como parte de la identidad de los pueblos. Por supuesto que lo que nosotros sabemos de la religión se remite básicamente a la aparición de la escritura, en lo que tiene que ver con lo que llamaríamos nosotros las religiones institucionalizadas. Sin embargo, tenemos también los testimonios arqueológicos que dan cuenta de que la presencia de lo espiritual o lo trascendente en la humanidad se remite prácticamente a la posibilidad de haber dejado algún tipo de testimonio, especialmente en piedra, de aquellas cosas que hacían que los seres humanos pensaran en la posibilidad de algo mejor, en alternativas mucho más nobles que la realidad que podíamos contemplar de cerca todos los días. Y si nos ponemos a pensar que si los arqueólogos datan la escritura más o menos del año 5000 a.C., y que solamente de ahí podemos saber con cierta certeza qué creían o en qué creían estas personas, y la humanidad tiene poco más o menos unos 20.000, 30.000 años de existencia en su forma actual como Homo sapiens sapiens, quiere decir que es más el tiempo en el que desconocemos las cosas que creían, religiones que nacen y que mueren, religiones que se transforman, y que siempre han estado ahí dándole forma a lo que las personas optan por definir como bueno, deseable, justo, hermoso. Entonces la religión se convierte efectivamente en un asunto muy importante a la hora de discutir cosas de sociedad y cultura. No podemos dejarlo a un lado. Independientemente de lo que se pretenda hacer ahora, la religión se hace presente en todas las culturas, tanto por la creencia como por la increencia. Porque quien cree toma sus decisiones y ve el mundo basado en las cosas en las que cree. Porque su ética y su moral están fuertemente, y su visión del mundo, están fuertemente influenciados por lo que cree. Y quien no cree hace una opción en relación con un credo existente. O sea, nadie no cree de la nada, sino que decide no creer por contraste en lo que ve que otras personas creen o como lo llevan a la práctica. Entonces, por ende, la religión es un problema social, decíamos ayer, además es un problema político, pero es un problema profundamente humano, en el sentido en el que la religión reúne las esperanzas
las iniciativas y las aspiraciones más nobles de todos los seres humanos, toda vez que está profundamente atravesada por opciones que nosotros llamamos amor. Si no hay amor, no puede haber religión. El amor valida la religión, y actuar movido por el amor debe validar todo concepto teológico, religioso y moral. Entonces, teniendo este marco de referencia un poco alrededor de lo que vamos a dialogar hoy, en relación a lo que vamos a hablar hoy, hemos querido hablar de pluralismo religioso como una realidad inevitable por razón de la cultura. Existen religiones como existen pueblos. Y por eso es importante que dialoguemos acerca de cómo se entiende desde diferentes posturas religiosas la existencia de otras religiones y su validación a partir de la cultura, la sociedad, la política. Entonces yo quisiera empezar, además de darles la bienvenida y agradecerles nuevamente por este espacio, quisiera preguntarles cómo desde su fe y desde su confesionalidad eclesial o religiosa directamente, cómo entienden doctrinalmente la pluralidad religiosa, cómo la definen dentro de su concepción de fe. Quisiera yo, si me permiten, empezar por dar el concepto católico de pluralismo religioso en 3 categorías más o menos, que podrían correr sus límites doctrinales un poco más allá, un poco más acá. Pero así como lo entiende la Iglesia Católica en la actualidad, el pluralismo religioso puede tener 3 posturas. La primera tiene que ver con el exclusivismo religioso, es decir, sí, pueden haber muchas otras religiones, pero solamente hay una verdadera y las otras falsas, que es una definición aristotélica. Una segunda es el inclusivismo, que quiere decir, sí, hay muchas religiones, pero solo una es verdadera, y en las otras religiones están las semillas de la verdad que están en la verdadera. Es un inclusivismo. Y el pluralismo, que quiere decir esencialmente que todas las religiones son caminos que conducen a la búsqueda de Dios con diferentes nombres, de diferentes maneras de vivirlo, experimentarlo y encontrarlo. Por ende, todos son caminos verdaderos para llegar a Dios. Pero tiene un problema el pluralismo religioso en esta última postura, que si bien todos son caminos para llegar a Dios, nos enfrentamos con la dificultad de que cada ser humano está limitado por su época, por su historia y por las instituciones. Es decir, nosotros podemos entender y aprender lo que estamos en capacidad de aprender y entender en ese momento. Y necesitamos de discernimiento, de diálogo y de búsqueda para poder tratar de encontrar juntos la verdad. Veo aquí en el auditorio algunos rostros que han estado en mi salón de clase, y algo que yo siempre les digo es que tener una opinión no es tener la verdad, sino que la verdad hace parte del discernimiento conjunto para acercarse a ella. Entonces no sé quién quisiera comenzar contándonos un poco cómo puede entenderse desde sus opciones religiosas el pluralismo religioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición del Creador de Dios sean con todos vosotros. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo por una importante institución académica y espiritual como la Salle, que está celebrando sus 3 siglos de actividad en el mundo y inspirar un fundador extraordinario. La Salle, ha influido durante estos últimos 3 siglos de la educación y la cultura, la economía y el quehacer de los pueblos, no solamente del mundo cristiano, sino de otros museos. Y además, pues, porque es interesante que hasta los mismos revolucionarios franceses, que se fueron contra la religión, que atacaron las instituciones religiosas, la verdad, de su tiempo, curiosamente muchos de ellos se han formado en instituciones lasallistas.
simposio a propósito por la paz de Colombia, ¿sí? Y entre los ejes temáticos que tiene este simposio por la paz de Colombia no tiene que ver con la interculturalidad, el tema de las tradiciones espirituales, de la religión, es una transversal a la humanidad. Y es increíble porque ese eje temático pues, es esencial y fundamental. Entonces, curiosamente, yo empecé ayer mi ponencia donde hablaba de la solución histórica del conflicto árabe-israelí y la paz en Colombia, citando una frase de un gran maestro, de uno de los grandes maestros civilizadores de la historia de la humanidad, que es Ernest Trineji. ¿Quién no sueña con ir a Egipto? O sea, el tema egipcio es fundamental. Y bueno, y cité una frase de Ernest Trineji, que es un profeta conocido en el mundo musulmán como Enoch o Idris. Es el mismo Enoch, super profeta este que estamos tratando de escudriñar más. De hecho, esta pregunta tan importante la que hace aquí, no lo he dicho, si tuviéramos ese libro en la Biblia, no hubiese sido excluido políticamente de la Biblia, los libros de Enoch, tendríamos más claridad a la humanidad de muchos asuntos. ¿Sí? Aquí hay un debate interesante, pero bueno, dice Enoch lo siguiente, o Ernest Trineji: los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las palabras pueden reconciliarse. Los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades y todas las palabras pueden reconciliarse. Cuando aparece el fenómeno coránico, en el caso del Islam, ¿sí? Y el fenómeno muhammadiano, como saben ustedes los técnicos del mundo musulmán, de la filosofía y la mística, evidentemente, pues parte de la principio que explica aquí es inclusivista, incluyente. El Corán termina que afirma categóricamente: hemos enviado profetas a todos los pueblos. O sea, que cada pueblo tuvo sus mensajeros, profetas, sus libros sagrados. ¿Sí? Y según la tradición islámica hay cerca de 144.000 profetas que Dios envía a la humanidad para guiarla como profesores, como maestros, como guías. Y aquí surge una cosa interesante, y esto se enlaza con otra tradición, ¿sí? Que allá en la Biblia se habla de los 144.000 que están salvados. Esto se refiere, salvos, esto se refiere a los maestros, no a las personas normales, o sea que están fuera de categoría. El maestro tiene otra forma de ser evaluado en el cosmos, en los universos. ¿Sí? Entonces, claro, uno encuentra cómo entre la tradición de la civilización musulmana, la tradición espiritual, con la tradición de la civilización del mundo cristiano, pues claro, existe una continuidad por una razón muy elemental, porque el mismo Corán afirma de que y el profeta del Islam y la tradición islámica, sus grandes sabios, en esto no hay discusión, Dios envió profetas a todos los pueblos y el Corán es sagrado como lo es la Biblia, la Torá, el Injil, los Evangelios y otras tradiciones espirituales. ¿Sí? Entonces, claro, esto plantea un asunto interesante, que siempre ha habido una tradición espiritual universal que nos conecta a los mundos religiosos desde sus orígenes con lo trascendental, con el mundo vertical, porque hay un asunto también interesante que hay que ver todo esto de cómo es que Dios ha enviado profetas o la divinidad, que tiene muchos nombres, ¿no? A propósito, el nombre de Alá, Dios es un nombre, un nombre más, ¿sí? Pero son muchos nombres, y los atributos de Dios son 99 en el Corán, y bueno, son muchos nombres para llamar al Creador. Pero hay una cosa muy curiosa con esto, es que hay una simbología que puede explicar también mucho este asunto, y es la misma cruz del mundo, la cruz del mundo cristiano. Pues, como me gusta el tema de la religión y soy historiador de las religiones, debo partir de un principio fundamental. Es que esa cruz, o sea, el mundo vertical, es el mundo que nos conecta con lo eterno, con las verdades eternas. Y el mundo horizontal es lo transitorio, las diferentes épocas de la humanidad. Decía el profeta Mahoma: somos hijos del tiempo. ¿Sí? Entonces, claro, a través de la historia hemos tenido muchos mensajes verticales enviados por todos los grandes maestros de la humanidad. Y en forma horizontal han aparecido instituciones, imperios. Además, esas tradiciones espirituales han fundado civilizaciones, imperios de todo tipo, han inspirado el arte, la literatura, la ciencia, todo esto está inspirado. ¿Sí? Todo esto que hemos conocido de la importancia del humanismo, ¿no? Del humanismo islámico, por supuesto, por eso mismo, como hay un humanismo cristiano, etcétera, hay muchos humanismos. Entonces, por supuesto, hay unas verdades eternas, que a veces confundimos los principios y verdades eternas con lo transitorio. Entonces, por eso a veces criticamos una institución religiosa, puede ser el Islam, el cristianismo, el budismo, podemos cuestionar una institución, pero el Dios de la vida y el Dios eterno, los principios eternos es otra cosa. Y de ahí eso ha llevado también a que el mundo, en muchos sectores, sobre todo en el mundo occidental,
y los debates que hay de otro orden, pues se confunden a veces las instituciones con los libros sagrados. Entonces, claro, a través de la historia, yo sentía muchísimos mensajes divinos, y además el Corán no establece supremacía entre ellos. Dice que todos son iguales, no establece categorías. El mismo Mahoma dijo: yo soy un mensajero, a mí me dieron como un mensaje. Y yo a través del ángel Gabriel durante 23 años, dice el Corán, traduce la recitación y el recordar algo. Y viene solamente como el penthouse, sí, evidentemente. El penthouse del edificio, pero el penthouse del edificio podría ser la ley coránica. No es válido si no hay bases, primer piso, segundo piso, pero no es válido. No, alguien puede ver, ahora que puede ver de esta manera. El que está en el primer piso puede ver con detalle ciertas cosas, que otros no ven. Y hay otros que, como el último, pues puede ver más lejos. Y eso, por supuesto, hace que el cristianismo, el islam, el budismo y el hinduismo, pues han sido más universales. Por eso escuchamos una cosa interesante. Esto para ilustración de los medio académico. Los tres maestros con más seguidores en la historia de la humanidad, cuatro han sido Buda, Jesús, Mahoma y Krishna, para hablar de ustedes. Obvio, hay otros como Zoroastro, que son fundamentales, pero Hermes Trismegisto. Pero resulta que estos tienen más seguidores. Entonces la gente dice: bueno, ¿y esto a qué se debe? Pues porque son océanos de conocimiento. Y esto es como las montañas. Alguien puede decir: me gusta más el K2 o el Everest. Bueno, eso pasa con los libros divinos, pero son cumbres, ¿sí? Entonces, evidentemente tenemos unos mensajes eternos. Obvio, nos sentimos orgullosos de nuestra tradición. Yo me siento orgulloso de haber encontrado el Islam y, bueno, como camino y práctica espiritual, pero necesitamos un método. Y dentro de esas tradiciones espirituales existen muchas escuelas de pensamiento. Se han dividido en diferentes corrientes. En eso los hijos de Abraham somos campeones, como hablamos de divisiones. Entonces, pero eso ocurre con el mundo musulmán, cristiano, budista, en muchas corrientes históricas, inspiradas en libros eternos y maestros espirituales. Pero bueno, quiero dejar aquí para decir que es una civilización inclusiva, es una tradición eterna que se defiende una sabiduría eterna que se pierde en la noche de los tiempos y que procede de los cielos, de los universos, y que el profeta Mahoma es únicamente el último y el sello de los profetas, y haga una legislación universal que es para la humanidad, es cierto, como el caso del Corán, que es una sharia, una ley universal eterna, con la hática, la verdad eterna, pero bueno, eso no excluye a la tierra, eso no ha excluido a las demás, ¿sí? Y ahí es como los grandes océanos, todas las tradiciones como los ríos, para poner un ejemplo, todos los ríos desembocan en el mar. Los grandes ríos pues tienen más fuerza, tienen más afluentes, eso ocurre con las grandes civilizaciones como las que tenemos. Pero hay pequeños ríos también que desembocan al mar, muy pequeños, otras tradiciones que no conocemos, como pensar en los pueblos del Amazonas, los pueblos de África. Eso para decir que todo conduce a la verdad eterna, que es Dios. ¿Sí? Obvio, el Amazonas es un gran río, el Nilo, para hablar del Ganges, que son las grandes religiones, para poner ejemplos, pues, obvio, irrumpe en el mar una potencia tan grande, que es, como el caso del Amazonas, que 300 kilómetros adentro rompe el mar. La fuerza que tiene, se siente. Bueno, eso es lo que ha pasado con las civilizaciones más grandes, con el cristianismo, el judaísmo, el islam, etc. Gracias. Pastor, por favor. Voy a tratar de concentrar un poquito la pregunta en la respuesta precisa. Nosotros manejamos dos líneas: la línea tradicional, que manejan quizás muchos creyentes por concepciones personales, culturales que han formado, y es determinar el exclusivismo. Solo la iglesia adventista tiene el mensaje verdadero, solo yo lo recibí, el que se haga adventista puede alcanzar la salvación y el que no está excluido de la salvación. Esa es una realidad más tradicional que tiene que ver con concepciones que algunos miembros de la comunidad pueden llegar a construir, pero la posición que maneja la iglesia, en el caso nuestro, la iglesia adventista, es una posición que presenta dos figuras: la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible está prefigurada por la institución religiosa que compone la iglesia adventista, con representación en todo el mundo, que maneja un mensaje que se presenta a nivel integral, considerando todas las áreas de la vida: el área emocional, el área afectiva, el área de la salud física, espiritual, familiar, social. Por eso la iglesia adventista maneja instituciones educativas, tenemos universidades, colegios de todas las áreas, en todas diferentes partes del mundo, porque consideramos el ser humano como un ser integral que a través de los diferentes aspectos de la vida va formando su fe, construyendo una fe que le permite trascender no solo hacia la eternidad, sino le permite trascender en el aspecto social, cultural en que se desenvuelve. Y el otro elemento es la iglesia invisible.
que abre un camino para no ser exclusivos. No solo que ese adventista recibe la salvación, sino la iglesia invisible está conformada por hombres y mujeres que militan en diferentes lugares, en diferentes comunidades religiosas, pero que tienen un corazón dispuesto, que ama a Dios, que desea hacer su voluntad, caminar con Él, aunque no profesen las creencias en su totalidad de la iglesia adventista. Ese grupo de personas que están en diferentes lugares, en diferentes comunidades aún religiosas, realizando alguna práctica religiosa, tienen un corazón dispuesto a buscar a Dios, y de alguna manera ese deseo, anhelo de buscar la presencia de Dios y hacer su voluntad es reconocido como la iglesia invisible, que en algún momento, a través del Espíritu Santo, será orientada a ir aceptando progresivamente algunas cosas que llegan a ser sustanciales en el propósito salvífico de trascender a la eternidad. Entonces, básicamente, la iglesia a nivel tradicional, popular, algunos hermanos creen que somos exclusivos, que el que no es adventista no se salva, pero la realidad de la iglesia es que tenemos una iglesia visible, que corresponde al cuerpo de creyentes organizados en el mundo, pero también hay una iglesia invisible de personas que aman a Dios, aunque no pertenecen a la iglesia, que van en camino a prepararse para también unirse al grupo de creyentes de la iglesia visible y poder trascender a la eternidad. Muchas gracias. Después de todas estas exposiciones uno dice, ¿qué más se puede agregar, no? Bien, voy a actualizar datos, sobre todo en qué estado se encuentran todos y cada uno de nosotros. Entonces, de acuerdo a la tradición, la entidad viviente tiene como fin y propósito servir. Entonces, si yo lo sirvo a causas superiores, pues entonces encuentro una causa, un altruismo, una causa de derechos humanos o derechos por la vida, o simplemente me consigo un perro, un gato, una planta y sirvo, ¿verdad? Porque esa es la naturaleza intrínseca de todos nosotros, servir. Entonces, en esta función, en esta actividad, surge un mercado, ¿verdad? Y ustedes aquí se están entrenando, ¿para qué? Para ofrecer el mejor servicio y ser compensados por ese servicio, ¿verdad? Entonces, en eso se encuentran jerarquías. Hay jerarquías. Así como ustedes ingresan aquí a la Universidad de La Salle, y quiero agradecerles, honrarles, valoro este espacio de compartir este tiempo y este espacio para poder exponer una interpretación de la realidad. La realidad es una, la verdad es una. Sin embargo, todos y cada uno de ustedes se van a llevar sus propias interpretaciones. Algunos van a tomar lo que les sirve y otros simplemente lo van a desechar. Como la base de datos, ¿verdad? A ustedes les llegan un montón de archivos y algunos va a ser basura, ¿verdad? Algunos simplemente van a ocupar todos sus dispositivos. Si ustedes no limpian esa basura, simplemente los va a bloquear, ¿verdad? Y su sistema operativo se va a volver ineficiente. Entonces, el mercado de la fe se divide en 3 estados, chicos: bondad, pasión, ignorancia. Y cada uno va a tener un resultado completamente diferente. Digamos que la bondad es lo que ustedes están haciendo acá. Se están entrenando y se están capacitando. Si yo me entreno, si yo me educo, si yo me capacito, obvio, el resultado va a ser completamente diferente a un estado donde lo dejo todo a la suerte, donde Dios proveerá, ¿no? Donde no me entreno, donde no me capacito. Y ustedes lo van a poder verificar. Una persona que se educa, que se entrena, por ejemplo, alguien que hace ejercicio, usted no necesita preguntarle si hace ejercicio o no. Eso se ve, eso se nota. Lo mismo ustedes aquí están educando y entrenando su cerebro. Eso se ve, eso se nota. ¿Cómo? Verificando en sus áreas de trabajo.
en su área, en su vida. Entonces hay diferentes jerarquías. Entonces la bondad nos lleva a la iluminación, a la comprensión, a la empatía, a la simpatía, a la conexión, a interactuar con la creación y a fluir con la vida. La pasión empieza a generar secularización entre buenos y malos, amigos y enemigos, hombres, mujeres, me gusta, no me gusta, me conviene, no me conviene. Y la ignorancia, chicos, bueno, ahí es el sótano, como explicaba, que es un edificio, entonces la ignorancia es el sótano, tú no vas a poder diferenciar, no alcanzas a ver, no tienes capacidad. Entonces de aquí se requieren las guías, los maestros, como estabas hablando. Se necesitan los profesores, las personas que te dicen, te iluminan, te conectan, te encienden el foco. ¿Sí me entiendes? Te dicen, mire, tú eres bueno para esto, enfóquese en esto. Y te van sacando de la oscuridad, de la ignorancia, te van llevando a algo que se llama claridad, te van llevando a algo que se llama comprensión. Entonces, cuando yo llego a este estado de comprensión, no sé ustedes en qué semestre están, pero ustedes conocen a los neófitos, ¿no? A los primíparos. Entonces, ¿sí conocen a los primíparos? Entonces, ustedes ingresaron al sistema pedagógico de la Universidad de la Vida. Y muchos son primíparos, muchos son neófitos. Y ustedes aquí encuentran un montón de veteranos. Entonces, estos veteranos no están aquí pues para rayarlos y no, están para guiarlos, orientarlos. Algo que tiene el sistema pedagógico actual es que quiere privar la experiencia del aprendizaje. Grave error. Ustedes deben experimentar la experiencia, deben enfrentar el éxito, el fracaso, deben rasparse, deben encontrarse con la gloria, con el deshonor, con la honra, con la deshonra, con la victoria, con la derrota. ¿Para qué? Para encontrar algo que se llama experiencia y aprender de sus errores. Los errores, denle bienvenida a los errores, chicos, porque aquí nadie es perfecto, solo el único perfecto es Dios, nadie más. Pero eso estamos nosotros en un proceso, por eso se llama iniciación. Usted le llama un bautismo, o sea, es un nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces ustedes nacieron, entonces ustedes cuando se inscriben en la universidad, ustedes se están inscribiendo ¿para qué? Para graduarse. Entonces, la pregunta aquí es, ¿de qué se van a graduar? ¿En qué van a servir? ¿En qué van a ser buenos? Y va a haber un mercado donde, de acuerdo a las competencias, a las habilidades blandas y duras que ustedes desarrollen, y hoy día, termino con esto, según la idea, porque hay pluralidad, porque hay diversidad, porque las empresas hoy día están ocupando a personas que tengan más desarrolladas las habilidades blandas, es decir, empatía, simpatía, conexión, honestidad, o sea, credibilidad, confianza. Porque lo técnico, pues ustedes se pueden capacitar, se pueden entrenar y aquí están para eso. Pero si no desarrollan esas habilidades blandas, no van a tener un nicho en el mercado. Entonces, en la fe está ocurriendo lo mismo. En la fe hay niveles de comprensión y todas son válidas. Hay personas que están en los primeros semestres, hay personas que están en semestres intermedios y hay algunos que ya están en maestría, hay algunos que ya están en licenciatura, doctorado, PhD, o sea, son personas avanzadas espiritualmente. Y por eso existe la variedad y la pluralidad, no sé si fui claro. El pastor tocaba una categoría dentro del pluralismo religioso que es importante y es el concepto de salvación. Normalmente lo que se pregunta mucho la gente hoy es ¿de qué necesitamos ser salvados? Toda vez que es una categoría que no siempre se puede explicar con acierto, especialmente en nuestra época. Entonces, a mí me gustaría, dentro de esta experiencia del pluralismo religioso, que nos ayudaran a entender cómo se entiende la salvación en sus experiencias espirituales, en su institución religiosa propiamente. Para el cristianismo católico, la salvación
es trascendente en la medida en que es algo que ocurre en un momento determinado y se prolonga para la eternidad, pero no está desvinculada de la realidad de los individuos y las comunidades que buscan hacer del mundo un mundo mejor. Este mundo mejor es lo que en la Biblia se denomina reino de Dios. Es una realidad que se puede hacer del mundo un lugar mejor. El problema es cómo. El problema es cuánto nos vamos a demorar y el problema es qué tan comprometidos estamos realmente para hacerlo. Porque no se trata solo de un movimiento del corazón, sino de ponerse manos a la obra, incluso a veces renunciando un poco a ciertas cosas que a uno le gusta y quisiera hacer en beneficio de otros. Pero ese sería como un concepto, digamos, teológico general de la salvación. Entonces me gustaría que comenzáramos por el pastor un poco cómo se entiende la salvación desde su experiencia espiritual y la de su comunidad. Bueno, para nosotros el hombre de alguna manera perdió esa esencia divina con que fue dotado en la creación, y al renunciar a eso, al entregar su voluntad a Satanás, perdió la santidad que Dios le había provisto. Al perder la santidad entró en una esfera diferente en donde el pecado empezó a tomar el control de su naturaleza, y al desvirtuar las cosas, las prerrogativas que Dios le había concedido en el comienzo, ahora el hombre empieza a transitar un camino distante a la voluntad de Dios que tenía en el comienzo cuando fue creado. Por naturaleza el hombre estaba motivado a hacer lo bueno. Cuando renuncia a eso ahora, su naturaleza se vuelve una naturaleza pecaminosa, que es la que la aparta del sendero de la salvación. Entonces, la salvación aparece a través de un plan de salvación que el cielo hizo en favor de la humanidad, entregó a Jesucristo, que fue prefigurado a través de un corderito. Para nosotros, de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras enseñan, nuestros primeros padres se apartaron del camino de Dios, renunciaron a lo que Dios estaba otorgándoles y necesitaron sustitución, necesitaron a alguien que se colocara en el lugar de ellos. Por eso, para nosotros, el cordero que era sacrificado representaba la muerte del pecador, que era la consecuencia del pecado, la muerte. Entonces, cuando el hombre, el ser humano, reconoce su condición caída, al reconocer esa condición, necesariamente reconoce que necesita de alguien que se coloque en su lugar. Entonces, para nosotros, para la Iglesia Adventista, el poder reconocer que necesitamos una sustitución, que necesitamos de alguien que se coloque en mi lugar, está prefigurado en lo que nosotros reconocemos como la justificación y la santificación. Nosotros somos justificados cuando aceptamos el sacrificio de Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se colocó en la cruz del Calvario en favor de Ludwig. Yo merecía morir, Jesús murió en mi lugar, y como Jesús murió en mi lugar, yo puedo aceptar esa sustitución, y cuando yo acepto a Jesús, la salvación es: yo acepto a Jesús, acepto su sacrificio, acepto que Él se colocó en mi lugar, y cuando acepto eso soy justificado. Cuando soy justificado, yo estaba condenado a muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero ahora que Cristo se pone en mi lugar, yo recibo una justificación, y ahora, al aceptar a Cristo, entonces Él coloca en mi corazón a través del Espíritu una naturaleza espiritual que empieza a transformar mi naturaleza pecaminosa en una naturaleza espiritual. Y ahí aparece la santificación. En la santificación yo empiezo a caminar con Dios cada día, a recibir su Espíritu, a transformar las corrientes de mi corazón, y me convierto no solamente en un hijo de Dios, sino en un actor social. Porque cuando yo camino con Dios, entonces trasciendo en mi entorno social, me muevo en medio de una sociedad que necesita de amor, de fraternidad, de compañerismo. Y por eso Jesús vino, el Cordero de Dios, antes de morir, vino a enseñarnos cómo ser no solamente hijos de Dios, sino actores sociales. Porque Jesús fue un actor social. La religión no solo está circunscrita a reunirnos en un santuario y allí encerrarnos a manifestar un acto de fe. La religión para la Iglesia Adventista se experimenta en la cotidianidad, se experimenta caminando en la calle, tomando el transporte público, se experimenta sentándose en una cafetería y viendo a una persona necesitada, porque realmente la salvación trasciende cuando tú aceptas a Jesús, recibes a Jesús, eres justificado por su gracia, y entonces ahora, como resultado, tú empiezas a vivir una vida diferente en medio de la sociedad, en medio de la universidad, en medio de tu
casa, de tu trabajo, porque el cristianismo que trasciende, el que te prepara para la eternidad, es el que tú aprendes a vivir en tu cotidianidad, en tu diario vivir, no solamente cuando te congregas el sábado, el viernes, el miércoles, sino el Hijo de Dios es un actor social cuando manifiesta su fe en su cotidianidad. Muchas gracias, hermano. Sí, este es un tema complejo y central de las tradiciones islámicas, porque es un punto fundamental del monoteísmo islámico, de las tradiciones monoteístas y todas las tradiciones. Es que cuando hablamos de una era que se llama el juicio final y hablamos de cuándo la humanidad está preparada para rendir cuentas, es complejo. ¿Sí? Muchas tradiciones la llaman con diferentes nombres. Lo cierto es que hablan de fenómenos del fin de los tiempos, pero en líneas generales es un tema interesante. El trabajo de los profetas como educadores y maestros de la humanidad con libros claros es que recuerden a lo que se ha olvidado, a lo que se perdió. O sea, el recuerdo de Dios. En el mundo islámico, por eso utilizan el vir, recuerdo de Dios, en las oraciones. Algunos hasta yo utilizo un rosario, pero eso se puede hacer sin rosario, pero todas las culturas lo tienen. La cultura católica, el hinduismo, el budismo, tienen un rosario para estar recordando que algo hemos olvidado. Entonces decimos, Allahu Akbar, Dios es el más grande, Subhanallah, hemos olvidado algo. A eso vinieron los profetas. De hecho, los profetas de Dios vinieron fue a pulir, nosotros somos como un diamante, un rubí, a pulir ese rubí para que brille con luz propia, o sea, que brille con la luz del Creador, ¿sí? Y que manifestemos sus atributos divinos aquí: compasión, misericordia, bondad. Son muchos atributos que describen en el caso de la tradición islámica como 99 en el Corán, pero bueno, los atributos, es decir, que se refleje la majestad de Dios en los seres humanos. Y eso, por supuesto, tiene un límite. Y para ellos vinieron pues grandes maestros, obvio. En este caso, estos grandes maestros como, por ejemplo, sin filosofía del amor como Jesús, no es posible. Y una filosofía del amor no es posible alrededor de la humanidad. Por eso hay un maestro como Jesús de Nazaret. ¿Sí? O quienes trajeran leyes que educaran a la sociedad como los niños, como se necesita la ley, como el caso de la ley mosaica, ¿no? Que se necesitan unas leyes que permitan educar a la sociedad y corregirlas. ¿Sí? Y esto es importante. O bueno, como el caso del fenómeno coránico del Islam, que tomando el mundo antiguo y todos los profetas, hay dos cosas esenciales en la tradición para salvar al hombre: es el amor y la sabiduría. ¿Sí? El amor a la humanidad y la sabiduría. Eso fue lo que hizo grande, por ejemplo, la civilización islámica. Y tuvo una época dorada de 5 siglos, que saben que el Islam tiene 14 siglos, pero hay una cosa que sorprendió al mundo con el fenómeno coránico, con el fenómeno del profeta Mahoma, Muhammad. Decimos Muhammad en árabe, pero Mahoma en español para que me entiendan. Y es que transformó un pueblo bárbaro, sediento de sangre, a avances nunca imaginados. Transformó las civilizaciones, transformó el mundo del cristianismo. El mundo cristiano, por eso ustedes van a ver que el Islam como civilización pues tiene un gran impacto donde están todas las doctrinas tradicionales del mundo monoteísta y no monoteísta. Ustedes saben que estuvo en Palestina, en la Mesopotamia, donde viene Abraham, pero también en el centro de Asia, donde estaba el budismo, en parte de ahí donde estaba el hinduismo, otras tradiciones, en el mundo africano, etc. Es decir, ¿por qué? Porque les recuerdan algo a otros pueblos que han olvidado. Y para que renueven su fe también, porque no necesitaban también cambiar de religión, sino renovar su tradición, que habían olvidado. Entonces, claro, si no recordamos algo, pues no hay salvación. Y hay un límite. Hay un límite para la humanidad para salvarse, como cuando al final del semestre pues hay una evaluación del estudiante o los docentes. Para ahora nos evalúan a todos. Todo está evaluado, todo está evaluado. El presidente, la Fuerza Armada, los políticos, todo, la ciencia. Y claro, hay un tiempo. Y la Tierra tiene un ciclo, porque todos tenemos ciclos en este plano. Llega un momento en que el debate si ese ciclo cuando se cumple. Por eso hay unas señales del fin de los tiempos y toda tradición espiritual habla de Salvador. Además, grandes profetas que van a regresar a las tradiciones espirituales como el Kirki de los hindúes, el Buda Maitreya, el Saoyán de los persas, el Mahdi del Islam, el regreso de Jesús, etcétera, Elías, etcétera. Claro, estos son debates de controversia teológica histórica. Pero lo que sí es cierto es que tenemos un tiempo y un cronómetro, hermano. Llega un momento que, ¿cuándo es exactamente? Si ese fin de los tiempos es un proceso de un siglo, 2, 3 siglos, es otra cosa. Siempre me preguntan, hay quien me pregunta desde mi perspectiva, bueno, y entonces ¿cuándo aparecen esos salvadores esperados? Hoy. Y yo les digo, pues, la verdad, algunos dicen que ya apareció esos salvadores, ya han estado viniendo, algunos han proclamado la segunda venida de Cristo, han dicho el caso del Islam, el mahdismo, ¿no? El salvador esperado, el Mahdi, es un debate histórico también, pero lo que sí es cierto es que tenemos un tiempo
para eso. Ahora, para salvarnos, ¿qué necesitamos? Bueno, pues, amar la humanidad. Sin amor a la humanidad, esto no funciona. Tendremos que repetir el curso. Esto plantea otro debate, el castigo. Obvio, no existen castigos eternos para el Islam. No existe un crimen eterno. Es decir, el que no pasó el examen ya va a tener que ir a otro mundo a repetir lo que no aprendió aquí, unos siglos, miles de años. Pero es evidente que es importante. Todos los libros sagrados tienen la fórmula de la salvación, la verdad. Todos. Ahora, ya tener conciencia universal de todo eso, cuando se va a aparecer la señal del fin de los tiempos, puede ser procesos de siglos. Lo digo porque hasta ahora estamos descubriendo el 10% de los océanos. Queremos llegar a los planetas, a las estrellas. Eso significa pues, que todavía nos falta un tiempito para ese final de los tiempos y para salvarnos, pero tenemos el tiempo contado. Muchas gracias. Candelas, en la tradición de Krishna, la salvación. Ok. Bueno, chicos, ¿se acuerdan que hablamos de 3 estados? ¿Sí? Ok. El conocimiento, por eso se llama Veda, los Vedas, significa vida, conocimiento. El conocimiento antiguamente, como explicabas antes de la escritura, se comunicaba, se transmitía a través de los procesos. El que ustedes están escuchando, lo he escuchado, Shruti, y lo que nosotros estamos haciendo, Smriti, hablado. Shruti, Smriti. Vyasadeva dice, madre, se viene una era muy complicada, se viene una era muy difícil. ¿Quién de los que están aquí presentes, como estás hablando, recuerda qué hizo hace 5 años exactamente hasta ahora? Nadie se recuerda, ¿verdad? Nosotros practicamos 9 procesos, hoy les voy a hablar solo de 3. Shravana, Kirtan, Smarana, que es uno, hablar, o no, lo que ustedes están haciendo, que es escuchar. Kirtan, que es hablar, y otro, recordar. Entonces, Vyasadeva dijo, yo cómo hago para mantener el conocimiento. Entonces lo debo presentar en escritura. Entonces reúnen equipo de sabios y el conocimiento que era uno lo fracciona en 4: Rigveda, Samaveda, Dharmaveda y Ayurveda. Sin embargo se sentía incómodo e insatisfecho. Y él dice, ¿pero por qué? Entonces viene su maestro y le dice, pues maestro, pues es que usted fundamentó el conocimiento en 4 pilares: Dharma, Artha, Kama, Moksha. La pregunta que nos estás hablando hoy es Moksha, liberación. Entonces las personas entraron en un samsara. ¿Ustedes han escuchado la rueda del hámster? Usted le da y no va a ningún lado. ¿Sí? O sea, y le da. Entonces la gente entró en eso. Dharma, cumplir sus deberes. ¿Para qué? Dharma, Artha, desarrollo económico. Tenía desarrollo económico ¿para qué? Para Kama, disfrutar de los sentidos, y después se iba a las iglesias, se iba a los templos para liberarse. ¿Pero liberarse de qué? De los pecados, de los pecadillos que había cometido durante la semana, durante el mes, durante el año. Entonces eso se convirtió en un samsara, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Él dijo, no, esto está grave, no voy a liberar, la civilización no se va a salvar. ¿De qué? Los reales problemas, chicos, que nosotros tenemos es nacimiento, vejez, enfermedad, muerte. Yo soy un ser espiritual. Todos somos seres divinos. Somos y pertenecemos a una naturaleza eterna, que hemos caído de una u otra vez a este ciclo constante de nacimiento, vejez y enfermedad. ¿Cómo nos liberamos? ¿Cómo nos salvamos? A través del conocimiento. ¿Cómo? A través de la experiencia y a través de la práctica. Entonces la verdadera salvación, la verdadera liberación es que nosotros como seres eternos, y ojo con eso, porque cuando nosotros hablamos de eterno, lo hablamos y lo medimos desde nuestra condición. ¿Qué es nuestra condición? Sufrimiento, dolor, angustia, temor, miedo. Pero desconocemos la parte divina. ¿Cuál es nuestra divinidad? Nosotros somos Saksidananda Vigraha. Sat significa eterno. ¿Qué significa eterno? Que no nace, que no muere. Sí, tenemos sabiduría, tenemos conocimiento. Ananda, al ser eternos y al tener sabiduría, somos felices, bienaventurados. ¿Y qué pasó? Pues que al caer a esta existencia, eso, como estás hablando del diamante bruto, se cubrió.
Así como nosotros cubrimos nuestro cuerpo, si ven que todos tenemos diferentes trajes, tenemos diferentes formas de vestir, pero en esencia todos son seres humanos, entonces esas coberturas tienen diferentes capas de bondad, pasión, ignorancia. En el momento en que la entidad viviente encuentra el proceso para desbloquear su sistema operativo, para volverse eficiente, esa entidad viviente va a fluir con la vida, va a dejar de cometer actos inapropiados y de esa manera, cumpliendo su función, y con esto quiero aclararles que no necesitan, antiguamente sí necesitamos irnos a templos, a monasterios. Hoy día ustedes pueden tener esas herramientas, aplicarlas a su existencia y se pueden ir liberando poco a poco de algo que se llaman karmas. ¿Qué son karmas? Pues es que a toda acción hay una consecuencia. Entonces, si yo hago una acción en oscuridad, pues obvio que me va a cubrir de oscuridad. Pero si yo hago una acción en luz, si yo hago una acción en sabiduría, pues cada día me voy aproximando más a mi propósito y mi meta, que es salir de la rueda del samsara. ¿Qué es el samsara? Nacimiento, vejez, enfermedad. Es decir, que no tengo que volver a la universidad a aguantarme a esos profesores, no mentiras, perdón. No, sino que ya ustedes empiezan a cumplir su función en sabiduría, en bienaventuranza, en felicidad. Eso para nosotros es la liberación. En ese momento ustedes lo están haciendo, es que me toca, es que pereza, tengo que cumplir al profesor, es que tengo que cumplir al trabajo. No disfrutan lo que hacen, ¿verdad? Porque es una carga. Liberación es que todos vamos a cumplir nuestra función, vamos a cumplir nuestra actividad de acuerdo a nuestra naturaleza, con sabiduría y comprensión. Gracias. Creo yo que para este punto todos, o la mayoría, hemos podido ver que hay una serie de categorías coincidentes en la manera de entender la fe y las acciones que son consecuencia de la fe. Es la manera en la que la formulamos que las hace diferentes. Y aquí es entonces donde iría mi siguiente pregunta. El objetivo de reconocer el pluralismo religioso es poder establecer canales de diálogo para podernos entender desde nuestras diferentes confesionalidades, llegar a acuerdos y poder efectivamente prestar un mejor servicio a la humanidad desde diferentes ángulos. Y obviamente la amenaza que tiene este pluralismo religioso y este diálogo es tratar de, digamos, atribuirse el concepto de verdad desde el punto de vista de lo doctrinal, es decir, la manera como formulamos la experiencia históricamente. Entonces mi pregunta iría en torno a cómo en las diferentes espiritualidades que nos sentamos hoy acá combatimos o evadimos los problemas propios de la doctrina. O sea, eso que probablemente la manera de entendernos nos separa, para tratar de ponernos de acuerdo en lo que nos une. Simón, por favor, si gusta. A ver, sí. ¿Qué es lo que nos separa? El primer tema que tenemos que tener claro es que todos vamos y tenemos verdades eternas, como libros sagrados, y para el Islam todos los pueblos que cumplen con la ley divina se salvan. O sea, la salvación no es solamente un debate del Islam para los musulmanes. Obvio, aparecerán sectas fundamentalistas como en toda tradición, que son exclusivistas, excluyen a otros, pero esa no es la esencia, por ejemplo, de la historia de la civilización islámica. Ahora bien, el tema de la verdad y el tema del exclusivismo nos lleva a planteamientos complejos. ¿En dónde nos unen las tradiciones espirituales? ¿Cómo conectarnos mejor unos con otros? O sea, ¿cómo reconocernos mejor? Está en el hecho de que confundimos los principios internos con las leyes externas. Doctor, es claro, si yo veo a un musulmán, pues dice ahora 5 veces al día, en dirección a la Meca, hacen un ayuno de Ramadán, que terminamos el ayuno de Ramadán, pagamos el impuesto para los pobres, etc. Y vamos a la Meca, como decía, una vez en la vida, que es algo bello, una peregrinación donde se reúne la humanidad en una gran asamblea. Esas son leyes externas. Vemos a un cristiano y dice, celebra la Navidad, bueno, hay unos rituales especiales de matrimonio, del bautismo, de confirmación, primera comunión, etc. La Semana Santa. Esos son temas externos, igual con las demás tradiciones, ¿sí?
¿Dónde nos unimos? A ver, esto es un ejemplo. Ustedes piensen en un círculo. El círculo de la rueda de una bicicleta y los radios. Los radios de la bicicleta. En la parte externa están evidentemente las leyes divinas, los libros sagrados, y están los dogmas, las prácticas. ¿Sí? En ese momento, los radios de la bicicleta están separados, están más separados. Porque claro, son prácticas externas, aunque hablemos del mismo Dios, diferentes tipos de términos. Pero a medida que los radios de la bicicleta van hacia el centro, hacia el eje, se están haciendo más cerca. ¿Qué es lo que nos hace cerca? La mística, la espiritualidad. Un tema que hemos olvidado, los mensajes profundos espirituales de esas leyes divinas. Eso ha hecho que en toda tradición espiritual aparezcan muchas corrientes místicas y que a su vez se ven como sospechosas de herejía, a propósito, algunas se ven como sospechosas de herejía. Entonces, claro, uno ve en el mundo cristiano cuando subió Francisco de Asís, dijeron este personaje que nos está hablando, ¿sí? Puede que salga de la ortodoxia, ¿no? San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, Hildegard de Bingen, una santa espectacular del mundo cristiano. Eso pasa también con muchos místicos musulmanes y de otras tradiciones, donde empiezan a hablar de temas muy espirituales, además de las leyes externas, y eso va haciendo que nos acerquemos los seres humanos unos más a otros. El caso de Arabi, el famoso místico musulmán, donde dice: yo encuentro a Dios en la Torá, en la Biblia, en el que adora templos, hasta en los idólatras, aunque encuentra la forma primitiva de adorar a Dios, para él dice: está con Dios, etcétera, ¿no? Lo encuentra en el templo de la Kaaba, lo encuentra en las ermitas, sinagogas, mezquitas, etcétera. Por eso Dios en el Corán dice claramente que debe proteger el lugar donde se adora a Dios, los templos, las ermitas, las mezquitas, porque ahí se recuerda a Dios. Entonces, evidentemente, ¿dónde está la cercanía? El Corán tiene una sentencia muy bella que dice: y cooperarás en la bondad y la piedad. Claro que tenemos que cooperar porque somos la familia humana, somos hijos de Adán y Eva, somos una familia humana que debemos trabajar nosotros, porque el hecho de que tengamos opiniones distintas sobre cómo concebir a Dios no nos debe olvidar nuestra naturaleza primigenia, la naturaleza humana, ¿sí? Y que tenemos una responsabilidad como sociedad y como familia. Ahora bien, el asunto es que si nos dedicamos solamente a ver lo externo de las leyes, pues claro, vamos a ver muy diferentes. Cuando vemos los temas espirituales, los mensajes eternos, como qué profetas nos unen, como el caso del Islam, a Jesús, a María. María es una madre universal. Yo, por ejemplo, yo digo siempre con orgullo: yo soy un musulmán mariano. Entonces, claro, si yo digo yo soy un musulmán mariano, yo tengo una doctrina sobre María, que es una madre, a propósito. María tiene más seguidores que Buda, Jesús y Mahoma. Una cosa increíble, sí, yo me mencioné los grandes seguidores de la humanidad: Buda, Jesús y Mahoma. Pues bien, hay una que la sobrepasa a los tres en número de creyentes: María, una madre universal. ¿Sí? ¿Esto por qué razón es importante? Porque eso nos une. Entonces, claro, yo me sentía muy identificado con un ejemplo aquí. Había un católico, un rector muy católico, una universidad que se llamaba, la Gran Colombia, que se llama José Galán, un canal católico que se llama de la Liga. Yo me hice gran amigo de él. Él estudió en París y muy católico, pero nos unía que era muy mariano. Muy independiente de los debates que haya tenido dentro de la Iglesia Católica, muy mariano, y yo me siento muy mariano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo nos une en esa naturaleza, dice: aquí hay puntos en común, la mística. Ahora, ¿dónde se separa la gente en nuestro tiempo? En ese círculo, esa rueda, ese radio de la bicicleta, esa bicicleta. Que las religiones institucionalizadas han entrado en crisis y han surgido muchos movimientos fundamentalistas en cada una de ellas. En el caso del salafismo, que ataca a chiitas, sunitas, sufis, ahmadíes, a muchas corrientes. Sí, que a propósito que hay, me acompañan invitados del Foro Internacional, dos invitados internacionales. ¿Sí? Y su comunidad, por ejemplo, es atacada por grupos fundamentalistas de este ramo. ¿Qué pasa? Han surgido en esos grupos fundamentalistas lecturas ideológicas de la religión. Entonces, además del problema externo que tenemos con los dogmas externos, surge otro asunto: la ideologización de la religión, la manipulación. Entonces, claro, ahí sí la situación se vuelve más compleja, porque esa instrumentalización política de la religión y de la espiritualidad ha llevado a que esas sectas ataquen a los mismos musulmanes, ataquen a los mismos cristianos, a los mismos judíos, guerras entre los mismos hindúes, que hay conflictos, o budistas, etc. ¿Sí? Ahí la cosa se complica. Por eso es muy necesario, en este punto, hablando del asunto, la academia. Yo siempre he defendido que tiene que ser una cátedra de historia y filosofía de la religión. Cercana. Ahí somos hermanos, así como cuando llegamos todos al océano. ¿Sí? Cuando llegamos a la verdad absoluta. Pero todos conducen a la verdad, y repito, este tema no es fácil porque el diálogo interreligioso y la cooperación interreligiosa
ha ayudado un poco a acercar esos lados de la bicicleta a los principios eternos. Muchas gracias, Pastor. Bien, bueno, indiscutiblemente las diferencias religiosas han causado a través de la historia grandes divisiones, dolor, sufrimiento, y cuando revisamos la historia podemos ver cuadros bastante tristes sobre las divisiones religiosas que han causado muchas muertes. Pero yo creo que hoy la manera como el mundo se está organizando ahora, estamos viendo a través de la realidad actual que las grandes ciudades, y cada vez el mundo se está concentrando más en las grandes ciudades, y eso hace necesario que haya un diálogo interreligioso que pueda apuntar a suplir tantas necesidades que hay hoy en las grandes ciudades. Hoy por hoy las ciudades van en aumento. Se espera que en el año 2050 van a haber muchas ciudades con más de 10 millones de habitantes, y eso va a hacer que la necesidad se concentre en las grandes ciudades. Eso lleva a que los actores religiosos podamos unirnos en un propósito común. Y yo creo que en lo que yo mencionaba hay algo que desde nuestra perspectiva nos ayuda a llevar un diálogo interreligioso más sano, y es poder ver en el otro un potencial, una persona que potencialmente va a ser igual que yo, es decir, va a aceptar a Jesús, va a vivir con Dios, va a ser una persona que va a vivir una realidad social, espiritual, que está conectada con su Creador. Entonces, cuando yo veo al otro, no como de otra religión, sino que él puede ser parte de la iglesia invisible de Dios, que es una persona que tiene un corazón noble, un corazón dispuesto, que está dispuesto a aprender, a crecer, entonces yo no lo veo como que ya no es mi hermano, sino yo lo veo como mi hermano, él está conmigo, tenemos un mismo propósito. Por citar solo un ejemplo, hay puntos en común. Por ejemplo, unos puntos en común que podemos encontrar es la necesidad de la juventud hoy, las crisis que enfrentan nuestros jóvenes. Yo creo que en toda comunidad religiosa, en toda comunidad cristiana o no, creyente, religiosa o no, hay ese punto en común. ¿Cómo podemos ayudar a la juventud que nos rodea hoy? Por citar ese ejemplo, nosotros en nuestra iglesia tenemos en 2 semanas un evento que va a tener más de 1.500 jóvenes reunidos, y vamos a hacer un impacto en un municipio de Armenia. Al contactarme con los organismos políticos y religiosos del lugar, ellos no son de nuestra comunidad, son de otra comunidad, y cuando hablamos del plan, el plan que vamos a hacer de impacto a la comunidad no es un plan de proselitismo religioso, porque es que ahí es donde está el problema. Si nosotros hacemos proselitismo religioso, ya estamos volviéndonos exclusivistas y nos alejamos de un diálogo interreligioso. Pero cuando nosotros apuntamos a suplir las necesidades de la sociedad, estamos llegando a generar un escenario más apropiado para que ese diálogo interreligioso se vuelva común. Me llamó la atención que el líder de la iglesia cristiana de allí me dijo, ¿qué impacto van a hacer? Nosotros vamos a atender una necesidad que es una necesidad del momento, que es el crecimiento del porcentaje de personas que se están quitando la vida. Eso es una necesidad, es un problema del país, y nosotros vamos a hacer ese impacto y nos vamos a unir con ellos, y unimos puntos en común. Ellos están haciendo un plan también para trabajar en ese punto en común. ¿Cómo podemos ayudar a la juventud para que se aleje una tendencia suicida que hoy por hoy nos está atrapando? ¿Cómo podemos trabajar contra la depresión? ¿Cómo podemos trabajar contra los problemas familiares? Entonces yo creo que identificar puntos en común fue lo que marcó la historia. Ya en el año 1977, en algún lugar en el Vaticano, alguien se reunió y dijo, venga, empecemos a hacer esto, tenemos puntos en común, la crisis en los jóvenes, los problemas ecológicos, el medio ambiente. ¿Cómo podemos unirnos todos en ese sentido de buscar un bien común a través de nuestra perspectiva religiosa, y cómo unirnos en poder beneficiar a la sociedad? Termino con esto. Nosotros aquí en nuestro país, en Colombia, hemos sido grandemente beneficiados por las iniciativas del sector interreligioso, que a través de la historia y apoyados con la Constitución y todos los decretos y leyes que se han organizado para que haya un escenario apropiado. He disfrutado de muchas actividades en el sector interreligioso donde hay un espíritu de fraternidad, de respeto, de tolerancia, y yo creo que este diálogo interreligioso debe ser una habilidad vital para que podamos avanzar en ese buen propósito de no solo circunscribir la religión a un escenario exclusivo, reservado, secreto, guardado, sino que seamos todos actores sociales que a través de esa tolerancia podamos hacer de nuestra fe un aporte social para construir un mejor país, una mejor sociedad, una mejor juventud, unas mejores familias, que podamos contribuir a ese crecimiento. Gracias. Bueno, para mí es un honor poder
traerle las buenas nuevas, ¿no? El Evangelio. De todo el trabajo que hicieron del diálogo interreligioso por más de 40 años, para mí es un honor pertenecer a algo que se aterrizó de manera oficial en el país de Colombia, de la unidad y la diversidad del pluralismo colombiano, y se establece una oficina de asuntos religiosos en el país. No existía. Todos los que pertenecemos a una comunidad insignificante, aparte de la católica, aparte de las religiones monoteístas históricas, pues presentamos muchos inconvenientes para temas legales, para sacar visas, para traer misioneros, porque no había una oficina, no había a quien acudir, y esto era un monopolio pues de las religiones monoteístas históricas. Quiero aclarar, nosotros somos monoteístas. Entonces, gracias a un trabajo de reconocer, de conocer, pudimos sentarnos en una mesa y comprender y empezar a aceptar que en otro templo, diferente a mi cultura, diferente a mi tradición, adoraban esa verdad absoluta que le llamaban de otra manera, que la denominaban de otra manera, pero estaban sirviendo y amando a esa verdad absoluta que yo solo veía en mi templo, que yo solo veía en mi comunidad. Entonces eso nos permitió a nosotros empezar a romper muros, generar puentes y empezar a aceptar y a respetar incluso al agnóstico. Nosotros nos sentamos aquí con budistas y a veces me decía, es que a mí me tiran duro los de su comunidad. Y yo, ¿cómo así? Sí, porque es que me dicen que como que yo soy una religión, si soy budista, que soy atea. Y yo, pero ¿cómo así? Y comenzamos a desarrollar diálogos de aceptar sobre una premisa que se llama unidad en la diversidad. Eso lo trae Chaitanya Mahaprabhu hace 500 años. Si ustedes, estoy de acuerdo con lo que dices, la academia es importante. Ya tenemos acceso a los textos sagrados de las diferentes denominaciones de fe. Es decir, antiguamente no. Ahorita la era virtual lo que nos aporta es que podemos tener acceso a los textos originales. Entonces ustedes pueden verificar, chicos. Ustedes pueden cotejar que lo que yo estoy diciendo, o mi hermano musulmán, o mi hermano adventista, ustedes van a ir a una base de datos oficiales y van a poder verificar que lo que yo estoy declarando acá está acorde o articulada con la verdad. Porque hay dos cosas, la verdad y la mentira. No sé si ustedes han visto esa analogía, ¿no? Que un día la verdad se viste la mentira y la mentira se viste la verdad. Entonces, chicos, ¿cómo nosotros podemos articularnos en la diversidad y en la pluralidad? ¿Cómo aceptamos a la persona diferente? Ese trabajo fue muy interesante. Yo comencé a ver misiones que incluso ni siquiera sabía que existían, los focolares, los marianos. ¿Existen? Sí, hay otra persona que está llevando la misión, calladito, silencio, y están haciendo un trabajo. Yo me creía pues la última Coca-Cola del desierto. ¿Qué me enseñó eso? Hay personas que están haciendo una mejor función que usted, hay personas que están haciendo una mejor labor que usted, que impactan más que usted, que son más eficientes que usted. Yo decía, hermano, agache la cabeza, acéptelos, reconózcalos y estrécheme la mano porque están llevando la misión del Señor a lugares inimaginables. Entonces, esa es la pluralidad, esa es la diversidad de que no existe. Por ejemplo, ustedes acá las hay. O sea, yo nunca pensé pisar este escenario para poder exponer esto y diga, estos nos llevan décadas adelantados. Y eso hay que honrarlo, hay que valorarlo, hay que aceptarlo. Muchas gracias. Bien, antes de pasar al espacio de las preguntas, que me imagino que habrán muchas, estoy seguro que habrá muchas, quisiera cerrar hablando de un concepto que está tomado de San Pablo, y es la edificación. Para mí, este panel ha sido una experiencia de edificación desde el punto de vista paulino. Cuando San Pablo habla de la edificación, efectivamente está pensando en el primer significado de la palabra, que es construir. Entonces creo que esta ha sido para mí una ocasión de edificación, toda vez que hemos podido tener la universidad en esta casa de estudios, de
construir puentes de diálogo en torno a temas importantes que probablemente pasamos por alto porque asumimos que no están dentro de nuestra realidad o nuestro radar inmediato, pero que a veces nos saltan a la cara, sobre todo cuando nos damos cuenta que resultan de mucha importancia para las personas, para su vida. Entonces, en ese primer sentido estoy edificado. En el segundo sentido de la palabra, que es la cuestión teológica, tiene que ver con lo que se construye aquí y que dura para la eternidad, dice San Pablo. Y yo creo que poder dialogar con otras experiencias religiosas, aunque sea brevemente, aunque antes de que ustedes llegaran ya estamos aquí nosotros echando el lengua, pero estamos construyendo a partir de hoy una experiencia trascendente que seguramente a muchos de ustedes les ha sido de mucha utilidad, que seguramente alguno se llevará algo en su corazón y lo hará florecer en algún momento de su vida, una experiencia límite, un poco como la que hablábamos acá, de repente de la enfermedad o la muerte o la crisis. Entonces para mí es un enorme placer haber podido compartir con ustedes, aunque brevemente, la posibilidad de podernos encontrar y conversar acerca de lo que nos une en torno a nuestra fe, que como decía al comienzo de este conversatorio, tiene que ver sobre todo con el amor, con hacer las cosas por amor y con amor, independientemente de lo que hacemos, cómo lo definimos o desde qué frontera nos paramos a hacerlo, que creo yo que eso es lo que une todas las experiencias espirituales. Entonces le doy la palabra a José Luis para que pasemos a las preguntas. Agradecemos a nuestros panelistas, a los líderes religiosos, desde la Iglesia Católica al hermano Edison Fiquitiva, desde la comunidad Krishna West, representada por Eckhart Das, desde la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, representada por el pastor Ludwig, y desde el Centro Cultural Islámico, representado por el imán Julián Zapata. Bien, abrimos el espacio para el diálogo desde la academia con los representantes del sector religioso en torno a estos problemas, retos, desafíos que enfrenta el pluralismo religioso. Quisiera entrar una primera pregunta mientras ustedes van preparando sus cuestionamientos, y es, ubicándonos en el campo de la filosofía y de la filosofía política, Chantal Mouffe plantea dos conceptos interesantes en este campo: lo político y la política. Si hago una buena lectura de lo que plantea, lo político hace referencia a la dimensión ontológica. Lo político hace referencia a ese ser y a la relación con nosotros. Mientras que la política, si entiendo bien a la autora, son las múltiples formas de organización de la sociedad, las múltiples formas de gobierno. Y ahí es donde quiero plantear el cuestionamiento. ¿Cómo es esa relación entre religión, política y pluralismo religioso? Algunos dirán, ¿cuál es el papel político de la religión ante el Estado, ante la sociedad, en la esfera pública? Quisiera que de pronto pudieran compartir desde su perspectiva sus visiones ante esta pregunta. Bien, bueno, para nosotros, la Iglesia Adventista, también nos unimos al consejo de San Pablo. En su carta a los Romanos, él presenta cómo debemos, como creyentes, someternos a las autoridades debidamente constituidas. Es decir, no hay una división entre la religión, la creencia religiosa y las instituciones que Dios organizó. Porque inclusive San Pablo menciona que fueron colocadas por Dios. Es decir, nos coloca en el mismo territorio, aquí estamos en el mismo lugar. Entonces, para nosotros la Iglesia Adventista y nuestras autoridades merecen todo el respeto, todo el reconocimiento. Por supuesto, debo mencionar, siempre y cuando no atenten contra un principio vital de fe que de pronto sea amenazado,
y que gracias a Dios hemos podido resolver debido al diálogo interreligioso. Por citarles un ejemplo, para nosotros la Iglesia Adventista, el sábado es el día de adoración que separamos para adorar, y nuestros muchachos universitarios tenían la problemática de presentar su examen de estado el día sábado y el día domingo. Gracias al diálogo interreligioso y a las políticas de libertad religiosa, pudimos acercarnos a las personas encargadas del examen del Estado y logramos, de acuerdo al artículo 19, al decreto 437 y a todo lo que nos ampara a través de la libertad religiosa, poder obtener que nuestros jóvenes pudieran presentar su examen de Estado el domingo. Pero nosotros como comunidad religiosa respetamos las instituciones organizadas, estamos dispuestos a movernos en lo político, a relacionarnos con nuestro entorno, a hacer bendición para los que nos rodean, a poder manifestar el amor de Dios con todas las personas que nos rodean, y a nivel de la política, pues sí nos unimos a través del diálogo interreligioso, teniendo esos acercamientos con las diferentes comunidades religiosas coordinadas por el Estado, y creemos que no hay una diferencia, somos parte del entorno de un país, y me gustaba mucho cuando nuestros líderes del sector interreligioso llegaron a cuantificar el aporte de las comunidades que participan del sector interreligioso, y si mal no recuerdo lo cuantificaron en más de 1.5 billones de pesos en Colombia, la acción de cada comunidad en favor de la sociedad. Así que nosotros no somos entes diferentes, yo creo que somos un solo movimiento que tiene el mismo propósito, que es poder beneficiar a un país, una comunidad, un grupo de ciudadanos que tienen necesidades en comunes, y desde cada perspectiva, cada uno hacemos nuestro aporte para poder contribuir al crecimiento de las personas y de la sociedad. Gracias. Quiero que observen su cuerpo, o sea, miren desde sus pies y sientan hasta su cabeza, porque estábamos hablando al inicio, antes, con Luis, acerca de una distorsión, vamos a actualizar datos, acerca de las órdenes sociales o las clases sociales, que es un cuerpo social. Entonces tenemos cabeza, la cabeza tiene una función, tengo los brazos tienen una función, mi cuerpo, mi tronco tiene una función, y mis piernas también tienen una función. Mi cuerpo, hoy día la sociedad está de un cuerpo sin cabeza, completamente desarticulado. Antiguamente, los líderes espirituales o religiosos eran los que guiaban a los reyes, a los mandatarios, y por eso eran eficientes. ¿Por qué? Porque no había política, simplemente pedían los líderes mandatarios en toma de decisiones consejo de los líderes espirituales. Ellos, como no tenían intenciones o propósitos egoístas, daban un concepto y una opinión efectiva y asertiva acerca de las necesidades de las diferentes clases sociales. ¿Qué significaba eso? Que exactamente como cuando yo tengo hambre, con yo decir comida, 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 yo no voy a satisfacer mi necesidad de hambre. Yo necesito colocar alimento en la boca y que el alimento llegue al cuerpo, llegue al estómago, y automáticamente todas las partes de mi cuerpo quedan satisfechas. Ustedes lo han verificado, ¿verdad? Entonces, de igual manera, para cumplir o satisfacer las necesidades del cuerpo social, es como cuando yo quiero regar una planta. Yo no saco absolutamente nada cogiendo las hojitas, las ramas, ¿cierto? Tengo que sembrar la raíz. Entonces, antiguamente había una articulación entre el mandatario y las clases sociales. El mandatario estaba pendiente y atento de las necesidades, es decir, del brazo armado, del sector productivo y del sector laboral. Y sobre todo los intelectuales, que son los sacerdotes y brahmanas. El mandatario, el primer mandatario, se encargaba de que todas sus necesidades estuvieran cubiertas. Como hoy día se hizo una secularización en que se divide el Estado de la Iglesia, entonces estamos bajo una influencia de influenciadores, bajo la modalidad de la ignorancia. Yo quedo sorprendido cómo un influenciador tiene yo no sé cuántos millones de seguidores,
Y yo veo esos videos y digo, ¿es en serio? O sea, esta persona lo miran millones de personas haciendo estupideces. O sea, literal. O sea, digo, ¿es en serio? Y eso es lo que está pasando con los primeros mandatarios. Ellos deberían ser guiados y orientados por ustedes, que son personas que se están educando, que se están capacitando, que se están entrenando, no por ignorantes, codiciosos y ávaros. Qué pena que algo un poco fuerte, pero es lo que está ocurriendo. Si ustedes, o sea, tuvieran esa identidad y ese compromiso, seguro que ustedes estuvieran ocupando ese espacio y ese cargo de orientar a las personas que están en cargos administrativos de toma de decisiones, y seguro que las necesidades, desde la persona más humilde hasta la persona más próspera, estarían cubiertas. Y todo esto se hace con la guía espiritual. Si no hay una guía espiritual, estamos dando palos de ciego, estamos lanzando dardos en la oscuridad. ¿Ustedes sí han lanzado dardos en la oscuridad? No le pegan a nada. Y si yo miro este actual, pues no le está pegando a nada. O sea, el hombre no le está pegando a nada. O sea, en temas de seguridad, infraestructura. ¿Por qué? No hay una guía espiritual. No está conectado con una guía espiritual. La guía espiritual es la luz. La guía espiritual es, me dice, es como el GPS. Ahorita venía con el Waze. Te da una ruta. Te dice, mire, esta es la opción. Yo sé que muchos no les hacemos caso al Waze, pero te dice dónde estás y a dónde te va a llevar y cuál es la ruta más adecuada. Y es literal, o sea, el margen de error, eso está tan estudiado que es de 5 minutos. Chicos, este universo no hay casualidad. Yo soy de la opinión de que aquí existen son diosidencias. Todo es controlado por Dios. Si estamos pasando por una situación en que la clase dirigente no está articulada con las demás clases sociales, es porque hemos olvidado nuestra espiritualidad. O sea, para el cristianismo católico, la religión efectivamente tiene una dimensión política. El solo hecho de pensar en Dios como rey es una manera de entender no una imposición, sino una opción. Es decir, pensar que de alguna manera la realidad, que, bueno, por razones que ahorita no voy a explicar, toma sus decisiones no siempre muy acertadas, siempre debe tener un referente o un horizonte de referencia que le permita orientarse hacia el fin más noble o hacia el mejor de los fines que la realidad le ofrezca. Tomando esta referencia, entendemos entonces una categoría que en el cristianismo católico se llama teología política, que es la capacidad de poder discernir en la manera como las personas se conducen en lo público y en lo que tiene que ver con sus relaciones sociales, como si se condujeran con Dios mismo o como si ellos fueran Dios y tuvieran que conducirse con nosotros. Y ahí es donde se pone en evidencia, por ejemplo, los grandes problemas socioeconómicos y culturales de la sociedad, y desde donde se puede, con actitud profética, esto es, tratando de hacer un análisis en lo más profundo que sea posible, iluminados por la palabra de Dios, de dónde está la raíz del problema y cómo podríamos solucionarlo. De la misma manera en que estamos seguros desde nuestra fe que Dios lo hace, pero del cual se pide nuestro aporte y nuestro compromiso. De manera que me uno de pronto un poco a lo que ya han manifestado acá con respecto a que efectivamente tiene que ver también con una opción espiritual, el hecho de conducirse por amor y con amor en lo público, estoy hablando de gobierno, gobernanza y otras categorías, y conducirse también con alteridad en lo que tiene que ver con las relaciones. Entonces estamos hablando de la alteridad, de la generosidad y de otro tipo de dinamismos que nos permiten mejorar la condición de las sociedades. Entonces sí, para el cristianismo católico la religión tiene una dimensión política. De hecho, la religión también podría llegar a convertirse en una acción política cuando tiene que ver con lo público y con las relaciones. Este es un tema de los más álgidos y complejos de nuestro tiempo. El político, la política, lo ontológico, el ser y el deber ser, la política, la acción política. A
A ver, el Islam esto es un tema complejo porque como es una civilización tan debatida, no hay día que usted no escuche hablar de temas musulmanes, del Islam en asuntos políticos, ¿sí? Y económicos. Porque, para empezar, porque como el Corán es una constitución universal para la humanidad, ¿sí? Está definida. De hecho, cuando se menciona el texto coránico, no está dirigido a un pueblo, sino a la humanidad entera, ¿sí? Dice, oh humanidad, os hemos creado diferentes tribus, culturas y pueblos, etcétera, para que os reconozcáis unos a otros. Y claro, eso plantea que tenga una relación con Dios, con el cosmos, una relación con la naturaleza, con los seres humanos, y bueno, eso significa gobierno. Y por supuesto, el tema es complejo porque el profeta Mahoma, es difícil encontrar una figura en la historia como Mahoma, que era además de profeta, místico, legislador, juez, fue gobernante y estadista, y estratega militar. Entonces ustedes encuentran unas dimensiones en el fenómeno Mahoma, en el fenómeno mohamadeno compleja, ¿sí? Que hace que todo el mundo haya tomado diferentes civilizaciones a través de la historia, hayan tomado diferentes elementos. No completo, pero sí elementos. Y además existe una era en la cual el profeta formó una comunidad pacífica en amor, incluyendo a cristianos, judíos, a todos los incluyó, y gente de diferentes pueblos, y estableció una ciudad ideal, un estado ideal en la ciudad de Medina, después de que le tocó huir de su ciudad que es natal, que es la Meca, le tocó ir hacia Medina. Allí fundó una comunidad y una era dorada del Islam. Y resulta que esa era dorada como gobernante, ¿sí? Pues obvio, ha sido el paradigma y el arquetipo para todos los gobernantes a través de la historia del Islam. Aunque no lo hayan hecho bien, se inspiraron en ello. ¿Y por qué digo que es complejo? Porque es difícil encontrar una figura como Mahoma que esté todo eso a la vez. ¿Sí? Entonces, lo que más se le podía aproximar en el mundo monoteísta abrahámico sería Moisés, que fue estadista, que fue legislador, que fue estratega militar, y bueno, aunque no vio terminado su obra, no la vio, le tocó ver desde el Tabor, bueno, no pudo terminar muchas de sus cosas, pero actuaba como un gobernante, ¿sí? Y en este caso, pues obvio, tenemos el caso de David Salomón, podría ser, pero estamos hablando de una dimensión de un legislador universal que convocó a la humanidad entera. Entonces, ¿qué pasa? Hoy tenemos un fenómeno con la ciencia política. Y es el siguiente. Ustedes escuchan hablar, esto para efectos prácticos, dicen República Islámica de Irán, República Islámica de Pakistán, República Islámica de Mauritania. Nombres. O sea, en el quehacer político, de hecho, hay una definición. Y eso hace complejo el tema. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo es difícil decir Reino Católico de España, República Federal Protestante de Alemania, por colocar un ejemplo, o igual, República Católica de Italia. ¿Sí? Si bien es cierto, la política influye en Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de los padres fundadores que tienen una esencia teológica, el origen de los Estados Unidos, huyendo de las guerras religiosas de Europa, aunque no lo digan, evidentemente hay mucho de teológico en el tema de la historia de los Estados Unidos. Y eso pasa con todas las tradiciones espirituales. Y vimos un fenómeno más complejo. En el tema del Islam es más complejo, ¿por qué? Porque como hay unos conflictos entre el mundo occidental y oriental, en el caso, por ejemplo, de las cruzadas, que era una gran extinción entre Oriente y Occidente, ¿sí? Y el hecho de que Saladín no haya rescatado otra vez, por ejemplo, la tercera cruzada a Jerusalén, después de disputas de mucho tiempo, claro, hizo que haya tensión, y además el tema del Islam en España, que los musulmanes fueron detenidos en Poitiers, allá por Carlos Martel, en Francia. Claro, eso dice, ¿y cuál es el problema con estos dos asuntos políticos? Que las dos son instituciones que tienen un trasfondo político, por supuesto, un mensaje político, y además muy grandes, porque las dos son expansivas. Eso hace que también se enfrentaron, curiosamente, se encontraron, ¿sí? Y afortunadamente, por momentos, lo mejor de ellas se encontró en la literatura, el arte, la mística, la poesía, etcétera, la teología, ¿verdad? Y en momentos también se encontraron militarmente, políticamente. Hoy en día el debate es complejo. ¿Por qué razón? Porque cuando las sociedades están en crisis, curiosamente no van a aparecer los políticos. Entonces, por ejemplo, la Iglesia Católica estaba en crisis y apareció un superpapa, Juan XXIII, y convocó al Concilio Vaticano II. Y un momentico, que estamos frente al mundo. Ya había empezado a renovar, ya había empezado desde León XIII, desde principios del siglo XX, pero aparecen grandes figuras que dicen, nos pongamos el orden a esto, inspirados en la ley divina, inspirados en nuestro mensaje eterno, del Evangelio, el diálogo con los demás. Y en una época de crisis, después de guerras terribles en Europa, ¿sí? Persiguiendo la religión entre guerras, ustedes saben, Primera Guerra Mundial, 20 millones de muertos, Segunda, 50 millones de muertos, y no terminan, y parece que no terminan, y el asunto no termina. Aún así aparecen grandes pensadores de reformadores religiosos, influyendo en la política, influyendo sobre otros, ¿sí?
Para mí es un misterio que muchos teólogos de la liberación en América Latina, ya demasiado, bueno, ya es otro debate en el asunto de la teología de la liberación, que tanto se acercaban al marxismo o no, lejos o cerca, pero lo cierto es que se ha influido el tema. Eso pasó con el mundo de la India, en la revolución que hace Gandhi y hacen los musulmanes en la India. Para hacer la revolución de la India y para liberarse del imperio británico tienen que poner de acuerdo los musulmanes y todo eso. ¿Sí? Y allá tuvimos a unos grandes pensadores, además de Gandhi, tuvimos a Muhammad Jinnah, uno de los que van a crear el Estado de Pakistán, con otros grandes pensadores. A propósito, aquí tenemos a un jurista norteamericano muy famoso, su padre abuelo es uno de los fundadores de Pakistán también, ¿sí? Que es una república islámica, a propósito, una nación con más de 220 millones de personas, más de 200 millones de musulmanes. Entonces, claro, la pregunta aquí es, bueno, ¿y esto para dónde va? Y luego surge en momentos de crisis en Persia una revolución con un líder llamado Khomeini. Y bueno, esto ya es un debate para los constitucionalistas. Ustedes van a ver en la introducción de esas constituciones un mensaje político claro. Dice, la República Islámica de Irán tiene como principio ad eternum, dice que es musulmana, chiita, y además de chiita, yafarí, o sea, una corriente de la chiita. Y ustedes van a ver en el reino de Marruecos, que además de ser un reino, alawita, o sea, que se proclama descendiente de Mahoma, un reino, va a decir nuestro principio, además de ser musulmanes, que somos una escuela islámica que se llama el sunismo maliki, una rama del sunismo malikí. Pues claro, ahí vemos, y vamos a ver una cantidad de políticas que van a sufrir una cantidad de problemas serios con grupos fundamentalistas en el siglo XX que dicen que hay que imponer una visión política de la religión desde arriba, es decir, hay que tomarse el poder para luego transformar el Estado, como ocurrió con Maududi, un pensador de Pakistán, curiosamente, de Pakistán. Entonces dicen que hay que implementar un Estado universal del Islam, bueno, y eso implica la fuerza. Y estos son estos movimientos que han surgido del salafismo, movimientos que hay en el mundo que terminó en las Torres Gemelas del debate por mal conocimiento de la religión, ¿sí? Pero resulta que no, la transformación, el mensaje del Corán y los libros divinos del Corán es que es un mensaje primero ético-moral para transformar al individuo, para transformar al ser humano. Y en la medida que se transforme el ser humano, la moral, la sabiduría, la equidad, la justicia, pues podemos construir un mejor Estado. Aquí ya es cuando cada sociedad debe implementar lo que más le corresponde. Por ejemplo, el Corán dice lo siguiente, de hecho, es obvio, es una constitución política también, pero es más espiritual. O sea, de hecho, lo que se llama político en el Corán, usted puede llamar político, es únicamente el 5% de estos elementos. Minoritario al tema moral, que es superior al tema espiritual, etc. Entonces, ¿qué pasa? El gran problema que tenemos en nuestro tiempo es que algunos grupos han instrumentalizado la religión políticamente para la toma del poder, para la guerra y conflictos entre el Islam y otras tradiciones espirituales, o a su vez al interior del Islam. Pero quiero hacer una aclaración, estos son temas minoritarios. Cuando uno se va a mirar el trasfondo de eso, de estos grupos, pues es minoritario. Ahora bien, me refiero a menos del 1% del mundo musulmán, que son 1.900 millones de creyentes. Verdad que la primera religión del mundo, el número son los cristianos, que son como 2.400 millones. El segundo, el Islam, 1.900 millones. Entonces, claro, se nota muchísimo en el Islam el cristianismo porque ¿por qué se nota tanto en el Islam el cristianismo el tema político? De hecho, no porque no lo tengan los hindúes y budistas, lo tienen. De hecho, el Alama lo reivindica como el rey o como el gobernante allá del Tíbet. Y hay un problema político de Estados Unidos apoyando a ese señor para fragmentar a China. O sea, un problema político. Las guerras entre potencias. ¿Sí? Pero lo que sí es cierto es que como el cristianismo y el Islam han tenido imperios inspirados en la ley divina, en el Evangelio, en Jesús, o en el fenómeno coránico, en el fenómeno del modelo de Muhammad, de Mahoma, imperios, unos muy brillantes, otros menos brillantes, pero imperios, eso ha hecho que esos dos potencias sean muy visibles para el mundo. Pero, quiero hacer una aclaración, Mochica, aterrizando ahora aquí, Mochica fue un gran legislador que fundó la civilización budista, después de haber sido estudiado por Chichacún, un hombre que le dio fin a una humanidad y se inició otra con Mochica. Y él estableció leyes morales, políticas, sociales, de todo tipo, hasta tejer la agricultura, etc. Y un día desapareció y dijo que iba a volver, como Elías, como no. Esto para decirle que en todas las tradiciones espirituales, los grandes maestros, los grandes profetas han enseñado a la gente no solo a cómo comportarse con el cosmos, con Dios, sino cómo relacionarnos con los seres humanos, con el gobierno, hacer un buen gobierno. El Corán no establece un método del gobierno, ¿no? Un modelo, no es decir lo mejor es la monarquía, lo mejor es la república, la democracia, no. No establece eso. Establece que los medios buscar la justicia y debe tener buenos gobernantes. Es otra cosa distinta.
Ya el tema de los modelos es un asunto de análisis ya interior del ser humano, de los humanismos, de los debates políticos. Pero bueno, lo que quiero decirles es que en el caso islámico, el tema de la política es un tema complejo que es estudiado desde la academia con objetividad e imparcialidad, porque hay muchas visiones del Islam, es otro asunto, con la política. Resulta que la gente quiere mirar las civilizaciones como el Islam, como si hubiese un solo Islam. No, hay muchas lecturas del Islam, como hay muchas lecturas del cristianismo, muchas lecturas de Jesús. Entonces, tratar de decir, eso es Islam, bueno, aquí hay una definición de Islam que es esa, que hace ciertas cosas grandes, u otras que hace cosas terribles, ¿no? Eso pasa con la cristiandad. Entonces, lo cierto es que el Corán, por ser la última constitución que no se envió a la humanidad, por ser la última, es compleja en el tema político también. Porque si además habla de la paz y la guerra. Entonces, hay un código de la paz y la guerra muy complejo en el fenómeno coránico. ¿Cómo se deben gobernar las naciones? ¿Cómo se debe resolver un conflicto cuando hay naciones en guerra? ¿Y qué deben hacer las demás naciones cuando dos naciones en guerra no se quieran reconciliar? O una de ellas se quiera reconciliar y la otra no. El Corán establece las reglas y el fenómeno Mahoma, la tradición del profeta que llama la sunna del profeta, que también es un tema complejo, son cientos de miles de sentencias que hacen que haya que estudiar el tema. Pero lo que sí es cierto es que en el caso del Corán, o el fenómeno Jesús o Buda, los miran como si no fueran de este mundo. Miren un fenómeno curioso. Cuando miran a Buda y a Jesús, dicen, estos señores como que no son de este mundo. Pues primero porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Y el de Buda como que no es de aquí. Pero resulta que da decisiones políticas. Cuando dice Jesús, al César lo que no es César, lo que es de Dios. Y bueno, y cuando ataca a los cambistas y cuando quiere desocupar el templo de gente que no se comporta bien. Entonces, son bastante políticos los profetas, por supuesto. Bueno, pero no quiero alargarme eso para decirles que de ahí la importancia de estudiar la ciencia política. Una universidad cualquiera que estudie, que enseñe derecho, a enseñar derecho islámico, derecho, historia de las leyes del hinduismo, derecho de los pueblos ancestrales. Eso ha vuelto más compleja las relaciones internacionales. No solamente tan complejas en el campo político, sino en la legislación alimentaria. Para terminar, un tema complejo. Por ejemplo, la FAO tiene, viene un tema político, la FAO tiene una cuestión que se llama legislaciones alimentarias, es decir, donde existe el tema kosher judío, el tema halal musulmán y bueno, de otras tradiciones espirituales. Resulta que esas son oportunidades económicas para los pueblos. Y ahí estamos en un debate con la humanidad, con el tema alimentario. Resulta que sí tiene soluciones, esos planteamientos importantes. Bueno, eso yo lo quería colocar en unos ejemplos que son importantes, pero repito, no hay un solo Islam ni una sola visión de la política del Islam, existen muchas visiones. Que recordemos al profeta Mahoma como el gobernante ideal, perfecto, como el legislador perfecto, es otra cosa distinta, como el estadista perfecto es otra cosa distinta. Los musulmanes tratamos de copiar ese modelo, nos inspiramos en él. La mayoría de las veces eso no ha funcionado, como no ha funcionado en otros sistemas políticos de otras religiones. Para financiar un tema interesante sobre la política. Cuando alguien ha querido hacer, instrumentalizar la política, ha querido establecer el reino de Dios en la tierra, ha habido un problema serio en los últimos tiempos. Ha terminado siendo un infierno el reino de Dios en la tierra. Porque lo que ha habido son persecuciones, dificultades, conflictos. Pero sigue siendo un ideal. Y evidentemente los libros sagrados tienen la mejor fórmula para el buen gobernante. ¿Sí? Para el buen gobierno y para que, además porque hay dos cosas interesantes. Debemos distinguir bien entre el creyente y el ciudadano. Recuerden que el amor a la patria, es el profeta Mahoma, el amor a la patria es parte de la fe. Entonces, si yo soy un buen patriota, claro, eso forma parte de la fe, pero tenemos que tener cuidado en cuidar nuestras dimensiones de creyente y no confundirlas con nuestras necesidades de nuestros pueblos. Por ejemplo, yo nací en los llanos orientales de Colombia. Yo no puedo confundir mis debates de Colombia y de los llanos orientales con los problemas del Medio Oriente y llevarlos allá o traerlos para acá. Los conflictos del Medio Oriente los traslado a mi territorio. Cuando yo veo eso, creo un infierno, un pandemonio. Porque imagínense ustedes, no hemos podido resolver los conflictos de Colombia y queremos ahora decir, vamos a exportar soldados ahora que es política, como hay muchos soldados profesionales y ya no hay guerra, vamos a exportarlos a otros lugares. Eso requiere política, eso requiere cuidado. Bueno, eso para decirles que somos una sola humanidad y termino con una frase de Napoleón, que tal vez aclare esto, dice Napoleón Bonaparte: si la humanidad fuese un solo gobierno, la capital del mundo sería Estambul. Bueno, una cosa interesante, Estambul es una capital mundial donde se gobernó un día el mundo
griego, romano, el mundo cristiano y después el musulmán. O sea, somos todo eso. Muchísimas gracias. De esta manera finalizamos el panel de líderes religiosos, contextos del pluralismo religioso en Colombia. Agradecemos la participación del hermano Edison, de Cacanta, del pastor Ludwig, del hermano Julián. Un reconocimiento a quienes estuvieron conectados en nuestro canal de Facebook Live participando en este panel, y a los que están presentes y también a los que están virtualmente. Los invitamos también a participar en el segundo semestre de las jornadas de la Cátedra Institucional Lasallista 2023, Diálogos y Perspectivas Éticas, los pluralismos religiosos. Muchísimas gracias por su asistencia y que